de las invitaciones. No, gracias. Sí. Así que quiero agradecerle a mi amigo Carlos y al instituto esta invitación a poder conversar con ustedes sobre temas que en definitiva nos interesan a todos, que es la libertad en los países nuestros, que precisamente la logran ustedes primero que nosotros. Es decir, en definitiva, los países donde ustedes nacieron, todos llegan a ser independientes de la metrópoli española en las dos primeras décadas del siglo XIX. Ya para 1820 y tanto, pues todos son libres, y precisamente Bolívar había pensado en ayudar a independizar lo que quedaba de colonia, que eran las dos islas, Cuba y Puerto Rico. Y él tuvo la idea entonces de ir a convocar a un congreso que reuniera a estas naciones recién independizadas, porque se había creado una santa alianza en Europa, formada por Prusia, Francia, tal vez Rusia, que intentaba ayudar a España a reconquistar sus colonias. Es decir, que hubo esa amenaza de que España, con la ayuda de las demás naciones europeas, viniera a tratar de reconquistar estas colonias que ya eran repúblicas. Y esa Santa Alianza un poco coincide también con el intento de Bolívar de reunir a las naciones hispanoamericanas, coincide con lo que se llama la doctrina Monroe, que era América para los americanos. El concepto de americano en aquella época no quería decir norteamericano, como ahora. Cuando decimos americanos, uno piensa que un norteamericano. Americanos eran todos los que habían nacido en el continente americano. Y con esa idea, él empieza a hacer gestiones de reunirse en un congreso. Y el problema siguiente es que la doctrina Monroe decía que era América para los americanos, pero realmente era para las repúblicas ya constituidas. Es decir, cuando se va a convocar el Congreso, que se está desarrollando en los primeros años de los años 20, y en el 26 es cuando se va a celebrarlo, no se había invitado a los Estados Unidos. Bolívar no había tenido en mente invitar a los Estados Unidos a ese Congreso que se iba a celebrar en Bogotá. Quien lo invita es Santander, y Santander es quien incluye a los Estados Unidos. Y el gobierno norteamericano le da instrucciones a sus representantes de sacar una resolución que diga que el delegado de un país que se oponga a una resolución, aunque la resolución tenga la mayoría, no obliga a esa nación. Con lo cual era muy inteligente de parte de los Estados Unidos. Ellos, si tomaban una resolución que podría comprometer a los Estados Unidos con que su delegado no votara, ya no comprometía a los Estados Unidos, aunque fuera aprobada la resolución. Era un veto. Una cosa inteligente de parte de ellos. Y así fue. En definitiva, se produjo esa reunión y no hubo mayor consecuencia. Y allí quedó establecido que Cuba y Puerto Rico, porque eso quedó establecido así, no estaban incluidas porque eran colonias. Y la doctrina Monroe, si la van a ver, lo dice en un punto específico, que respetarían la existencia de las colonias que hubiera habido, que existieran en ese momento. Así que Cuba y Puerto Rico quedaban esclavizadas igual. Y eso hizo que los cubanos consideraron que no había otra solución que una lucha, ¿no?, armada. Y tuvimos la suerte entonces de recibir el respaldo de personas nacidas fuera de Cuba. Es decir, cuando hubo de Mambises, Mambises era el nombre que le dábamos a los insurgentes cubanos. Así que Mambises es insurgente y es una palabra que para nosotros es muy común, pero para muchos países puede que no tenga significado, pero quiere decir insurgente. Entonces, viene el primer intento, lo hace un venezolano, que es Narciso López. Entonces, Narciso López, que es venezolano, es el que traza una bandera, que es hoy la bandera cubana. Así que la bandera cubana se debe a un mambí nacido en otra tierra. Narciso López llega
había servido el ejército español y llega a Cuba sirviendo el ejército español, pero allí se da cuenta que él, siendo venezolano, debía luchar por Cuba, donde él llega también como gobernador de una región de Cuba que es Trinidad. Y de Trinidad se identifica con los cubanos y ve que esa colonia debía ser tan libre como el país donde él venía. Y él viene a Nueva York, hace una expedición y llega a Cuba en 1850. Y entonces ves cuando por primera vez llega la bandera cubana, desembarca en una ciudad que se llama Cárdenas, que nosotros le llamamos la ciudad bandera, porque es cuando por primera vez la bandera cubana. Pero el primer agradecimiento nuestro es a ese hombre que nació en otra tierra. Y entonces de Colombia tenemos aquí una magnífica representación, y cuando fracasa esa expedición de Narciso López, que muere fusilado, y muere fusilado con un norteamericano que había peleado en la guerra de secesión. Pero viene entonces la guerra nuestra. Nosotros tuvimos 3 guerras distintas. Una que llamamos la Guerra de los 10 años, que va de 1868 a 1878. La segunda es una guerra que es muy pequeña, llamamos la Guerra Chiquita, porque es del 80 al 81. Y luego la Guerra de Independencia, que empieza en 1895 y hasta 1898, cuando logramos la independencia. Pero entonces cuando comienza la primera guerra esa de los 10 años, nosotros no teníamos armas. Los que se habían levantado en armas en Cuba eran patriotas que tenían un gran corazón y un gran sentido de la cubanía, pero no tenían armas. Y necesitábamos salir en busca de armas y llegan a expediciones. Y hay un muchacho, Francisco Javier Cisneros, que está en Panamá cuando Panamá formaba parte de Colombia. Y llegando a Francisco Cisneros, ahí contacta a un Rogelio Cisneros, Rogelio Castillo Zúñiga. Rogelio Castillo Zúñiga había luchado en Colombia en guerras intestinas que había habido allí, y convence a Rogelio del Castillo Zúñiga de que se una a los cubanos. Y este hombre, colombiano, del Cauca, y ese colombiano dice: sí, me interesa, quiero luchar por la libertad de Cuba. Y regresa a Cauca y viene con 50 o 100 colombianos. Y una de las primeras expediciones que llega a Cuba, viene este Rogelio del Castillo de Zúñiga, con 66 hombres. 60 son colombianos y 6 son cubanos. Llegan, se unen a la fuerza de un gran general nuestro, el general Vicente García, y empieza la lucha. Y en el primer combate mueren, conocido por la historia, que nosotros no lo hemos visto en libros de texto, más de 40 de esos colombianos, más de 40. Y sin embargo, los libros de texto nuestros no lo veo. A mí me ha gustado la historia de siempre, y he leído la historia de que salió el kindergarten. Y no se menciona eso. 40 y tantos hombres que hace un mes antes o 2 meses antes estaban tranquilos en su pueblo, allá, en Popayán, allá. Pues fíjate, eso, y luego va muriendo más. Este hombre no solo combate en esa guerra nuestra a los 10 años, sino que cuando perdemos esa guerra a los 10 años, viene una guerra chiquita y allí está él. Y cuando se pierde la guerra chiquita y viene la guerra de independencia, este hombre está también peleando por nosotros. Así que nosotros tenemos una deuda de gratitud con muchos hombres nacidos en otras tierras. Y no solo en el caso de Colombia, de este hombre, sino que tenemos a otro que le va a salvar la vida a una de las figuras más grandes de Cuba, de la guerra, que es Antonio Maceo. Tal vez el nombre lo conozcan ustedes. Antonio Maceo es realmente el militar por excelencia cubano. Había venido de simple soldado y llegó a ser mayor general. Y es el que va a producir una invasión que recuerda que la isla de Cuba tiene la idea que es como un caimán, una cosa alargada, y él sale de Baraguá, que es en Oriente, ¿sí?, hasta Pinar del Río, o sea, que atraviesa la isla. Y entonces este hombre es quien le va a ayudar, ¿no? Que este hombre se llama
Pelayo Calvo, que ese hombre, estando en Costa Rica, Maceo, buscando fondos para la revolución que quería realizar, llega a decirle él a Maceo: mire, general, sé que va a haber un atentado contra su vida, aquí tiene la pistola para que se defienda porque hay unos españoles. Y dice: no hace falta, y yo que me den la pistola, yo sabré defenderme. Y efectivamente, a los 15 minutos vienen estos españoles a tratar de distraerlo a Maceo y le disparan, pero este señor Calvo, colombiano, se le abalanza e impide que lo maten, pero vienen a Maceo. Pero se identifica tanto este hombre con Maceo que desembarca con él en la expedición que él está organizando en el 95, que es cuando llega ahí. Así que es la deuda que nosotros tenemos, por ejemplo, con Colombia, que es grandísima. Pero lo interesante es esto: aquel muchacho que había contactado a este hombre, al primero que mencionamos, a Javier, el hombre que va a construir el primer ferrocarril en Colombia. Y ese hombre, ahí tiene que haber en Bogotá, es el hombre de Francisco Javier Cisneros. Y tiene que haber un monumento allí que lo reconozca, creo que es Bogotá. Es el primer, porque cuando él llega a Colombia, que se terminó la guerra a los 10 años, en el 78, es cuando él llega allá y hace contacto con el gobierno. Y era muy difícil construir ese ferrocarril porque iba a ser en la zona de Medellín, aquí tenemos un antioqueño, que es la zona más montañosa que hay allá, y era terrible, nadie se atrevía. Y él se compromete a hacerlo en un periodo de tiempo determinado. Y entonces lo hace. Y entonces fue un negocio grande, bueno, beneficioso para Colombia, porque en una zona montañosa y conveniente económicamente para él, porque el contrato que hace con el gobierno es que él tendría a su disposición las tierras que separen de los lados para hacer la carretera. Así que él consiguió quienes tenían expertos, ingenieros, etcétera, y una empresa grandísima, pero se hizo hacerlo así. Así que a ver cómo Colombia y Cuba han tenido esa identificación. Y lo mismo sucede con Venezuela. En Venezuela tenemos aquí hombres que son de importancia. El primero es Narciso López, que es el que nos creó la bandera, etcétera, y vino con su idea, que primero era anexionista, pero después era separatista. Pero de Venezuela nos llega también un general que había peleado allá en Venezuela, Garrido Páez. Y Garrido Páez viene a pelear en esa primera guerra de los 10 años que habíamos hablado, y está luchando varios años, se va a retirar, y cuando se retira, el presidente nuestro de la República de Cuba en armas, nosotros teníamos una República de Cuba en armas, pero la República era quienes peleaban en un monte y que peleaban en otro monte, pero teníamos esa República de Cuba en armas, y le escribe al presidente de Venezuela y dándole las gracias por haber enviado a Garrido Páez. Páez tiene una historia que lo une también a Cuba, ahí viene el agradecimiento de nuestros venezolanos. Aquí no hay ningún venezolano ahora, en este momento, ¿no? No, pero Páez, pero Páez tiene una historia de 3 veces presidente de Venezuela, no en periodos consecutivos, sino democráticamente, y llega allá viejo, está en Nueva York y muere. Y cuando muere, allá por los 70 y tantos años, por los 70 y pico, está Martí viendo el cortejo fúnebre de Páez, donde va todo el cuerpo diplomático, tan respetado era él. Y Martí escribe una de sus bellas páginas en un periódico allá, y le dice más o menos en aquella página, dice él, un párrafo, dice: Páez, donde quiera que vayas, descansa. Donde quiera que haya un americano, tendrás un templo. Donde quiera que veas un cubano, verás un hijo. Esa es la admiración de Martí hacia Páez, ¿no? Que lo respetamos, y por lo tanto nosotros estamos tan agradecidos a Venezuela, que nos dio este hombre y nos dio otro cuyo nombre jamás yo había visto en los libros nuestros, Aurreu Collea.
José María Urrecuchá. Nunca en mi vida yo había visto